Las gemas corruptas en Steven Universe fueron la primera amenaza vista formalmente en la serie, cuyo poder y forma variaban dependiendo de su tipo de joya en específico, habiendo desde las más pequeñas e inofensivas como los escarabajos de cielo y tierra, hasta las más voluminosas y feroces como los cuarzos salvajes de la tercera temporada, quienes pese a lucir bastante fuertes e intimidantes, resultaron relativamente fáciles de vencer en un mano a mano directo, al grado que la propia Jasper corrupta acabó bufiada de un solo ataque lanzado por Peridot, demostrando que el aspecto de una gema corrupta no determina necesariamente su poder o amenaza real. Sin embargo, a diferencia de las mencionadas, hubieron un buen número de corruptas que fueron un completo dolor de cabeza para las gems en su momento, ya sea por sus molestas habilidades especiales o por su agilidad y destreza totalmente sobrenatural. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las gemas corruptas más fuertes en Steven Universe, mencionando únicamente a las gemas presentadas en la serie animada como tal, dejando fuera las joyas corruptas de cómics o juegos para un video posterior. Y para esta lista me basé en dos factores para ordenar los puestos, siendo estos la resistencia y poder puro de la gema y qué tan difícil o tediosa resultó de vencer para los héroes. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Y en el 10º lugar encontramos a la Diópsida corrupta, o mejor conocida como el monstruo de la flor, que sale en el regreso a la guardería, siendo una gema corrupta algo inusual al permanecer mayormente oculta, al menos hasta ser provocada. Lo que finalmente sucede cuando Peridot pisa su falsa flor, ocasionando así que ésta salga a la luz, para luego tragarse al adorito de manera salvaje, obligando tanto a Steven como a Amatista a enfrentarla para salvar a su amiga. Y si bien esa gema no era precisamente fuerte o intimidante, sí que resultó un desafío tangible para los personajes del momento, logrando resistir fácilmente los latigazos de Amatista e incluso forzándola a ir a su túnel utilizando su fuerza neta, por lo que fue necesario la aparición de Smokey para finalmente abrumar y vencer a esa joya, lo que pondría su poder ligeramente por encima de los cuarzos corruptos y salvajes, ya que Amatista al menos pudo desvanecer uno de ellos en una lucha individual, haciendo la Diópsida corrupta una gema por arriba de la media, pero sin llegar a ser verdaderamente retadora como para merecer llegar más lejos en la lista. Y en la 9ª posición tenemos a la Calcedonia corrupta, una gema de aspecto artrópodo mostrada en el capítulo Maniáticos del juego, que si bien fue derrotada de forma rápida por Garnet, su verdadera fuerza radica en los parásitos perforadores que tenía, los cuales son capaces de sobrevivir incluso luego que la gema sea pufiada y burbujeada, volviéndolos así en un peligro latente al que para nada hay que subestimar, cosa demostrada cuando estas atacaron el muelle de Ciudad Playa luego de seguir a las gems, obligando a Perla y Amatista a correr y esquivar al ser enemigas tan pequeñas y rápidas, y siendo Garnet la única con la fuerza y precisión suficiente como para quebrar a los parásitos de manera segura, mostrando que aún luego de ser vencida, aquella gema puede dejar molestias indirectas capaces de causar estragos considerables. Y en el 8º lugar encontramos a la Gema de Lenguas, la cual fue la principal oponente en el capítulo El Niño de la Guardería, apareciendo como la última corrupta encerrada en las celdas de Jasper, la cual gracias a su inmensa agilidad logró evadir a las gems al comienzo de aquel episodio, burlando sus ataques fácilmente, empleando nada más su instinto y velocidad. Por lo que, viendo ese fracaso, Peridot se ofreció a capturarla para así mostrar su habilidad superior, teniendo únicamente la ayuda de Steven para así vencer a esa joya tan esquiva. Y pese a sus múltiples intentos iniciales, Peridot acabó humillada y maltratada a lo largo de todo el capítulo, el cual sirvió como una clara parodia al Coyote y el Correcaminos, pero con la pequeña diferencia de que al final de todo, Peridot sí que consiguió vencer a esa gema corrupta, aunque no sin antes sufrir un enorme martirio como pago, para luego finalmente burbujearla y mandarla al granero de manera segura, bueno, al menos hasta que Lápiz lo estrelló contra Diamante Azul, dejando así el destino de esa gema como incierto. Pero en cuanto a su forma corrupta, esta mostró ser un completo desafío, al menos de manera casual, siendo tan veloz y caótica como para tomar por sorpresa a cualquier gema individual. Pero al no tener ninguna habilidad especialmente letal, la Gema de Lenguas termina siendo solo una leve molestia con la que se puede tomar cierta calma para atrapar. Y en el 7º puesto tenemos a la Turmalina corrupta, o también llamada Pez Globo Gigante en su capítulo estelar,
donde toma el rol de principal antagonista a la que hay que vencer lo antes posible. Sin embargo, su anatomía tan única la hacía una gema particularmente difícil de bufear, ya que además de contar con gran resistencia y un cuerpo robusto, esta podía emanar potentes ráfagas de viento para así repeler cualquier ataque directo, haciéndola esencialmente un tanque viviente con una defensa absurdamente alta ante los golpes comunes, requiriendo sí o sí de cierta estrategia para así encontrar su debilidad específica. Motivo por el que las Gems necesitaron la ayuda de los Pixa para así lograr arrinconar a ese pez globo, con un grupo ayudando a retenerla con una red, mientras Amatista ayudaba creando vidrio afilado, y por último Garnet dándole el golpe final al estrellarla contra las púas filosas, siendo así una gema corrupta estresante de vencer debido a todo el proceso necesario para hacerlo. Pero debido a que su método de ataque más que dañino es solo repelente, la hace una enemiga de bajo peligro en comparación a los siguientes lugares de la lista. Y en la sexta posición encontramos al monstruo ave gigante, una aparente fusión corrupta compuesta de decenas de astillas gema, las cuales al combinarse entre ellas formaban una criatura imponente capaz de engullir casi lo que sea, además de también contar con una gran resistencia derivada de su enorme tamaño, motivo por el que fue necesaria la aparición de Ópalo para poder enfrentarla de manera directa, con esto obligándola a dividirse para después burbujear sus decenas de fragmentos con un elegante y certero ataque de su arco, denotando que Ópalo era la gema ideal para así vencer a ese monstruo rápida y efectivamente. Y en caso de no tenerla ella, sería necesaria todas las gems a la vez para lidiar con las mini criaturas que surgen tras su separación, volviendo así al monstruo ave en una gema corrupta retadora, al menos en comparación a enemigos más débiles o simplificados. Y en la mitad del especial tenemos a la emblemática Senti, en específico a su versión de 100 pies gigante, mostrada en el primer capítulo de la serie, la cual fue ciertamente una amenaza tediosa y complicada para las Gems en su momento, ya que contaba con habilidades muy molestas en más de un sentido de la palabra, que van desde poder crear mini réplicas de su cuerpo, a manera de esbirros que atacan por instinto, hasta su habilidad de lanzar ácido, capaz de derretir hasta la roca sólida, algo tan nocivo y letal que obligó a las Gems a tomar la defensiva en buena parte de su pelea, y de no ser por la improvisación de Steven usando su nevera, las Gems no habrían encontrado una apertura para derrotar a la Senti de aquel momento, la cual estaba inusualmente bufeada gracias a ser el enemigo de arranque para la historia, ya que luego de aquel encuentro, Senti Corrupta pasó de ser antagónica a una aliada progresiva y amigable para el tramo final de la obra, denotando que su estado mental del inicio era solo una forma de reflejar la amenaza de las corruptas de manera universal, haciéndola así una enemiga bastante formidable, pero sin llegar a ser invencible. Y en la cuarta posición aparece la olvidada Gema Calavera, la cual fue una joya enemiga vista únicamente en el lejano piloto de la serie, en donde actúa como la principal amenaza a vencer por parte de las Gems, quienes pese a luchar todas a la vez, al final fueron lentamente sobrepasadas por el poder y tenacidad de aquella oponente, quien consiguió ponerlas en jaque utilizando su cabello y descargas eléctricas, y no fue sino hasta que Steven regresó al tiempo que encontraron una manera de vencerla usando el entorno a su favor, por lo que en caso de no tener ese comodín, a lo mejor habrían sido vencidas de manera aplastante y rotunda, o como mínimo ese era el escenario más probable al ver cómo Garnet fue la única que pudo resistir por un rato, pero estando a nada de ser abatida por la agresividad de aquella calavera, la cual, pese a no mencionarse en el piloto, se implica que es alguna clase de fusión de gemas al obviamente tener 3 joyas en su cabeza, volviéndola así la primera joya corrupta compuesta mostrada formalmente en la obra, además de claro ser la primera amenaza en requerir a todas las Gems para finalmente acabarla, aunque utilizando la estrategia y coordinación en lugar del poder puro como tal. Y en la medalla de bronce de corruptas tediosas tenemos a la conocida Escurridiza, una gema que si bien no destacó por una fuerza arrolladora, fue indudablemente la gema dañada estándar más insufrible de capturar, al grado que su derrota se alargó por varios capítulos fuera de pantalla, ya que pese a ser la enemiga principal en Regenerada, esta no consiguió ser vencida ni por Garnet o Amatista en todo el capítulo, con esta última incluso siendo pufiada 4 veces por culpa de aquella gema,
demostrando así su talento y habilidad para derrotar a una Crystal Gem a puro instinto, además de también tener una agilidad y reflejos inusualmente refinados para una joya salvaje, motivo por el que esta necesitó de 4 gems a la vez para finalmente caer. Algo que se revela de manera indirecta en el corto desempaque con Steven, donde la escurridiza finalmente fue derrotada tras una ardua y molesta lucha contra las gems principales, confirmando así su estatus de gema irritante que le hace increíble honor a su apodo. Y debido a esa sólida evidencia, sumado a ser la única corrupta en pufear una gem en pantalla, dejó a la escurridiza en su más que merecido tercer lugar. Ahora mi bote se hundirá en lo más profundo. Y en la medalla de plata de corruptas problemáticas encontramos al monstruo marino, la gema mencionada de forma superficial en el capítulo Fricción Histórica, cuyo diseño, si bien es mayormente un misterio, mostrándose solo una burda silueta de su forma real, su poder como joya corrupta es innegablemente superior a la mayoría, ya que aunque se pase por alto, es la única gema alterada hasta la fecha en requerir a la mítica obsidiana con el fin de hacerle frente. Lo que si bien quizás se debe a que era una fusión corrupta, que además se encontraba en medio del mar, eso no quita el hecho de que dicha criatura necesitó de la combinación de 5 Crystal Gems para así vencerla, denotando ser una amenaza considerable y latente como para priorizar su derrota de manera certera, sobre todo para luego llevar a William Dewey y su tripulación a tierra firme de manera segura, reflejando que esa fusión corrupta a lo mejor es el origen de las leyendas de monstruos marinos en el mundo de Steven, lo que le daría así un estatus de leyenda de manera inesperada pero a la vez irónica. Por lo que, debido a eso, sumado a su tamaño y amenaza remarcables, dejo al antiguo monstruo gema marino como la segunda corrupta más fuerte de la lista. Y en la medalla de oro de corruptas poderosas, tenemos como no a Steven modo monstruoso, quien es, indiscutiblemente, la gema alterada más abrumadora de todas, no solo por tener una fuerza y tamaño titánicos, sino porque poseía poderes destructivos potencialmente letales para cualquiera, siendo capaz de emitir un rugido sónico que consiguió aturdir incluso a las mismas diamantes, además de dejar fácilmente noqueada a las gems de manera indirecta por varios segundos. E incluso antes de todo eso, logró desfusionar a Alejandrita simplemente empujándola contra el acantilado del pueblo, denotando así que su poder neto era incomparable al de cualquier gema convencional. Y si con eso no bastara, Steven Corrupto pudo oponerse al mismísimo Cluster luego de forcejear por solo unos minutos, que aunque sea solo su forma parcial, deja claro que la fuerza de Steven Monstruoso está en una liga completamente diferente, y siendo en esencia una bestia implacable, imposible de dominar en circunstancias normales. Y de no ser por el poder del amor que ablandó la mente de Steven, seguramente este nunca habría sido vencido, ni por las gems ni por ningún otro factor derivado. Algo que básicamente fue confirmado por uno de los posibles escenarios vistos por Garnet. Y debido a todas esas menciones, sumado a que requirió de las gems más fuertes solo para contenerlo, dejó a Steven Godzilla como la gema corrupta más poderosa en toda su franquicia. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No se olviden de dejar su like y de activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todas las gemas corruptas mencionadas es la más interesante o retadora en su opinión, o si creen que hay alguna otra que merecía haber salido en esta lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!